Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast para aprender español. Aquí intento hablar de una manera clara, no muy rápida, y cuando menciono una palabra difícil, la intento explicar. Hace una semana creé un formulario donde podías escribir tus sugerencias para temas para tratar en el podcast. Y nuestro amigo Dave, aka Tiny House en YouTube, sugirió el tema de la educación en España. Mm, Tal vez no sea un tema que traiga mucho drama, pero puede ser interesante. Sé que muchos de vosotros planeáis vivir en España, queréis mudaros a España. Mudarse es cuando cambias de ciudad, de país. Y si tenéis hijos, saber esto puede ser útil. Así que vamos a empezar leyendo su pregunta. Él decía, ¿cómo es la educación en España? ¿Qué asignaturas se enseñan? ¿Hablabas euskera en casa o lo estudiabas en la escuela? ¿Son las escuelas grandes o pequeñas? ¿Qué deportes juegan los niños? Cosas así. Ok, vamos a empezar con lo básico, la estructura de los años, de los cursos, de la educación. Yo sé que en Estados Unidos tenéis vuestro formato. Realmente cada país tiene su formato. Esto es lo que pasa en España. La educación obligatoria, comienza a los 5 años. Eh, Todo esto es mi opinión, o sea, no soy ninguna profesional. Esto es lo que yo recuerdo. ¿Me puedo equivocar? Sí, me puedo equivocar. No te fíes de mí, no te fíes. Fiarse, to trust. No. Entonces, con 5 años comienzas la escuela primaria. Y en la educación primaria tienes primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto. Son 6 años de educación primaria. Empiezas la educación primaria con 5 años y la terminas con 12 años. Si todo va bien, claro. Si no llevas muy bien, tendrás que repetir un curso. Así es la vida, dura, pero la vida. Esto es la primera etapa, la educación primaria. Después vas al instituto y ahí empiezas la secundaria, la educación secundaria. A esto le llamamos en España la ESO. ¿Qué significa eso? Educación secundaria organizada. Educación secundaria obligatoria. Ok. La ESO. La ESO, esta educación secundaria, son 4 años. Primero, segundo, tercero y cuarto de la ESO. Son 4 años donde estudias en el instituto y son obligatorios. Todos los niños deben estudiar la ESO. Y si todo va bien contigo, si no repites ningún año, estarás en esta época entre los 12 y 13 hasta los 16 años, más o menos, más o menos. Después, cuando terminas la ESO, puedes tomar diferentes caminos. Un camino es una opción, a way, a path. Puedes tomar diferentes caminos. La mayoría de gente quiere ir a la universidad y para ir a la universidad tienes que hacer bachillerato. Bachillerato. Esta es la siguiente fase escolar después de la secundaria. Son 2 años y la estudias también en el instituto. Son 2 años el bachillerato, primero y segundo. Y esta es la fase
en la que los estudiantes son separados dependiendo en lo que ellos quieren estudiar en el futuro. Tenemos bachillerato de letras, que es bachillerato de las humanidades, arte, idiomas, todo esto. Y luego tenemos bachillerato de ciencias, de física, química, biología, etc. Entonces, dependiendo de la carrera que quieras estudiar, una carrera is not just a race, una carrera is a degree. Dependiendo en la carrera que quieras estudiar en la universidad, elegirás bachillerato de letras o de ciencias. ¿Por qué? ¿Por qué tienes que elegir? Te lo explico luego. Estudias tus 2 años de bachillerato y cuando terminas bachillerato vienen los famosos exámenes de la selectividad. En el norte, en el País Vasco, llamamos a estos exámenes la selectividad, pero en otras partes de España creo que le llaman PAU o algo así. We don't care, porque no somos la otra parte de España. I'm from the Basque Country, this is what you get. La selectividad. Y en la selectividad vas a hacer muchos exámenes y en esos exámenes entra todo lo que has aprendido durante el bachillerato. Y en esta selectividad hay ciertos exámenes que son obligatorios para todos. Por ejemplo, los idiomas. Todos los estudiantes deben tomar los exámenes de idiomas. Esto es un poco diferente en diferentes regiones de España. Claro, yo soy del País Vasco. Entonces, allí yo tuve que hacer el examen de euskera, de lengua castellana, español, y de inglés. Estas eran obligatorias, yo creo. Y después tomas más exámenes dependiendo de la carrera que quieres estudiar. ¿Por qué? Porque algunos exámenes van a darte más puntos que otros. Es decir, si yo en la universidad quiero estudiar una filología inglesa, una carrera de filología inglesa es la carrera de inglés, literatura y todo eso. En ese caso, tomarás exámenes de humanidades, de letras, como filosofía, historia, geografía, etc. Sin embargo, si quieres estudiar algo más científico, como una ingeniería, seguramente sea mejor idea tomar el examen de matemáticas, física, química, biología, porque esos exámenes te permiten obtener más puntos. Y cada carrera requiere que tú tengas un mínimo de puntos. Normalmente las carreras que son muy demandadas, las carreras populares que todos quieren, son difíciles de entrar. Por ejemplo, medicina, derecho, sus, lo. Son carreras muy demandadas y necesitas muy buena nota. Le decimos nota de corte. La nota de corte es la nota mínima que necesitas para poder ser considerado en esas universidades. Son exámenes muy estresantes. Fíjate, yo he ido a la universidad después, he tomado más exámenes. Nada tan estresante como la selectividad, porque dices, ok, te la juegas, te la juegas. Si no sacas la nota que necesitas, no puedes estudiar la carrera que tú quieres. No puedes ir a la universidad y conseguir la profesión que deseas. Eso es muy estresante. Obviamente, supongo que si pagas puedes ir a una universidad privada, pero bueno, honestamente, en mi ambiente eso no era una opción típica. La gente iba a las universidades públicas y necesitas pasar la nota de corte. Y ¿sabes algo curioso? Tengo dos canciones
que las escuchaba todo el rato en el coche de camino a los exámenes. Me acuerdo que mi padre conducía, me llevaba a los exámenes, porque además, wait. Estos exámenes se hacen en una ciudad grande. Entonces, los alumnos de la región van a un centro a tomar los exámenes. No te examinas en tu instituto, en tu zona de confort. No, hay que conducir, salir, y era todo muy estresante. Y yo recuerdo, en el coche poníamos la canción de Sugar, yes, please. Estaba obsesionada con esta canción y creo que Shake It Off también. Y poníamos la canción a tope, al máximo volumen, con las ventanillas bajadas para desestresarme para ir al examen. Y cada vez que escucho estas canciones me llevan a esa época de estrés. Pero es un bonito recuerdo. Siguiente pregunta. ¿Hablabas euskera en casa o lo estudiabas en la escuela? Ok. En casa no hablaba euskera. Mis padres y los padres de mi generación sabían algunas palabras, frases, pero donde yo vivía no era lo normal que nuestros padres hablaran euskera. ¿Por qué? Principalmente porque su generación, a ellos no les enseñaron euskera en la escuela, porque estaba prohibido. Durante la dictadura con Franco en España no se podía enseñar el idioma. Por eso la gente que creció en esa época no lo aprendió de manera natural. Pero sí lo hablaba en la escuela. De hecho, de hecho, en mi escuela de educación primaria y en el instituto realmente, todo era en euskera, era obligatorio hablar en euskera. Recuerdo que cuando era pequeñita, los profesores esperaban en las puertas de la escuela y cuando los niños entrábamos, nos empezaban a saludar en euskera para que cambiásemos el chip, porque todos veníamos hablando español de casa y ellos querían que en ese entorno se hablara solo en euskera. Así que sí, todos mis exámenes, mis deberes, todo lo que he estudiado, hablando en la escuela siempre, era todo en euskera, excepto en la clase de español que enseñaba en español, obviamente. Incluso en la clase de inglés hablábamos euskera o español. Así que sí, si vas a una escuela pública en el País Vasco, es todo en euskera. ¿Las escuelas son grandes o pequeñas? Esto depende evidentemente de la ciudad o del pueblo. Yo vengo de un pueblo pequeño, nuestras escuelas eran pequeñas, éramos pocos alumnos, todos nos conocíamos, era muy familiar. ¿Y qué deportes o qué hacían los niños en el recreo? El recreo, patio, es cuando los niños salen a jugar durante el tiempo de escuela. En mi caso, cuando era pequeña, la mayoría de niños, los chicos, jugaban al fútbol. Y las chicas solíamos coger un cassette de música y lo poníamos en la escuela, en la calle, y bailábamos. Creábamos nuestras coreografías y bailábamos nuestros bailes. Ah, best times, best times. Los niños, los estudiantes en general, tienen buenas vacaciones. Tienes en Navidades, en Semana Santa, abril, y las vacaciones de verano son geniales. Tienes meses. Yo recuerdo terminar la escuela en junio, ¿m? Y volver en septiembre. Julio, agosto, enteros libres, siempre. Algo que hay que agradecer, porque en otros países no sucede. Hace años, cuando fui a Alemania a hacer unas prácticas y trabajaba de asistente de profesora de español,
El curso empezaba a mediados de agosto. No sé, bueno, a mediados de agosto. Muy pronto me parecía, pero bueno. Vamos a hablar sobre el precio de la educación. En España, la educación obligatoria, la escuela, el instituto, es gratis. Los niños no tienen que pagar por ir a la escuela. No conozco la situación actual. No sé si los niños deben de pagar por sus libros el precio completo, no lo sé, pero no voy a hablar de los materiales escolares, hablando de la educación en sí. La educación primaria, secundaria, bachillerato son gratuitos, no tienes que pagar. Obviamente, si quieres que tu hijo vaya a una escuela privada, habrá que pagar, pero no hace falta. La pública es muy buena, educación muy buena y gratuita. La universidad. No quiero meterme mucho ahí porque no conozco el tema, no me he informado, pero la educación en España, también la universitaria, es muy buena y es más asequible, asequible. Es más fácil de permitírtela, es más fácil de pagar si lo comparas con otros países. Es un hecho. Esto no significa que no sea difícil para muchos españoles pagar una carrera universitaria. Si no hay dinero, no hay dinero. Da igual lo que valga. Lo entiendo. No quiero faltar al respeto, pero es un hecho que si lo comparas con otros países, es una educación mucho más barata y de muy buena calidad. Y lo vamos a dejar aquí por esta semana. Me interesa tu opinión. ¿Cómo es el sistema educativo en tu país? ¿Hasta qué edad es obligatorio estudiar? ¿Hay que pagar por la educación obligatoria en tu país? Let me know. Muchas gracias y nos vemos la próxima. I don't know. Nos vemos pronto, anyways.